Joaquín Balaguer Ricardo nació en Villa Bisonó, Santiago, en 1907 y falleció en Santo Domingo en 2002. Fue un político conservador dominicano que ocupó la presidencia de la República Dominicana en 3 periodos diferentes, 1960 a 1962, 1966 a 1978 y 1986 a 1996. Después de obtener su título de bachiller en Santiago en 1924, Balaguer estudió Derecho en la Universidad de Santo Domingo, donde se graduó en 1929. Posteriormente, viajó a París para continuar sus estudios en la Sorbona. Joaquín Balaguer fue un destacado político y militante antirracista. Participó en la conspiración liderada por Estrella Ureña y Rafael Leónidas Trujillo contra el régimen de Horacio Vázquez en 1930. Desde entonces y hasta la muerte de Trujillo en 1961, ocupó cargos importantes en la administración pública, como subsecretario de la Presidencia en 1936, embajador en varios países hispanoamericanos y en la ONU en los años 40, ministro de Asuntos Exteriores en 1954, ministro de Educación en 1955 y vicepresidente de la República en 1957. Cuando Trujillo destituyó a su hermano de la presidencia debido a su impopularidad en el país y en el extranjero, cedió el poder a Balaguer en 1960. A pesar de estar bajo estrecha vigilancia del dictador, Balaguer trató de suavizar el régimen del que se sentía prisionero. Tras el asesinato de Trujillo en 1961, Balaguer se enfrentó al difícil desafío de desmantelar la dictadura. Sin embargo, tras varias semanas de manifestaciones contra la continuidad de las estructuras represivas del trujillismo, fue derrocado en un golpe de Estado liderado por el general Pedro Rodríguez Echevarría en enero de 1962, por lo que se exilió en Nueva York. En 1965, la grave crisis política provocó una intervención militar de Estados Unidos y el compromiso de las partes de celebrar elecciones. Balaguer regresó a Santo Domingo como candidato del Partido Reformista, que había fundado en junio de 1964 en Nueva York. En las elecciones de junio de 1966, derrotó a su más enconado rival, Juan Bosch, del Partido Revolucionario Dominicano, PRD. Después de eliminar la prohibición constitucional de un segundo mandato presidencial, Joaquín Balaguer ganó la reelección en las elecciones de 1970 y 1974, que carecieron de verdadero juego competitivo. Sin embargo, en las presidenciales de 1978, tuvo que reconocer su derrota ante Antonio Guzmán, candidato del PRD, debido a las presiones de los Estados Unidos. Este hecho se consideró entonces como el final del post-trujillismo y el comienzo de la aceptación de la alternancia en el poder y la neutralidad del ejército en las cuestiones políticas. Salvador Jorge Blanco derrotó a Balaguer en las elecciones de 1982. Después de 8 años en la oposición, Balaguer ganó las elecciones de 1986 con el 41% de los votos, a pesar de la impugnación del candidato del PRD, Jacobo Magluta. A pesar de estar prácticamente ciego y tener una salud muy frágil, Balaguer fue reelegido en 1990 con solo un punto de ventaja sobre el también anciano Juan Bosch, del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, quien acusó al PRSC, Partido Reformista Social Cristiano, surgido de la fusión del Partido Reformista de Balaguer y el Partido Revolucionario Social Cristiano, de fraude. A pesar de sus achaques propios de la edad, Joaquín Balaguer insistió en buscar un último mandato presidencial en las elecciones de 1994, en las que se le dio como vencedor con el 42,5% de los votos. Sin embargo, dichas elecciones fueron consideradas las más sucias de los últimos años y se evidenció que, sin el fraude, el perredista José Francisco Peña Gómez habría ganado. Ante el gran revuelo generado y la mala imagen internacional, Balaguer se vio obligado a modificar la Constitución para prohibir la reelección y convocar nuevas elecciones en 1996, a las que no se presentó. En un último gesto de astucia, Balaguer acordó con su adversario Bosch apoyar al nuevo líder del PLD, Leonel Fernández, frente al enemigo común, Peña Gómez. Este último, que se había impuesto en la primera vuelta, cayó derrotado en la segunda.
Balaguer ni siquiera hizo campaña por el candidato de su propio partido, Jacinto Peinado. Finalmente, el 16 de agosto de 1996, Balaguer entregó el poder a Fernández, poniendo fin a un largo periodo de política paternalista, conservadora y caudillista, cuestionado por las vinculaciones de Balaguer con la dictadura y por la persistencia de la violencia política. Aunque intentó postularse nuevamente en las elecciones de 2000, obtuvo la segunda posición, mientras que la máxima magistratura del país fue ganada por el socialdemócrata Hipólito Mejía. Balaguer, reconocido por su prodigiosa memoria y habilidades oratorias, escribió numerosos artículos y una treintena de libros de poesía, biografías y ensayos sobre literatura e historia.